Estimados hermanos, hoy por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, iremos por el camino de aquella situación de que cada vez es más común en todas las iglesias, sin distinción alguna, y que afecta a un número muy importante de personas, y que se ve identificado en un versículo de Juan 1:23, que vamos a leer, y que nos dio el impulso y la idea en el Señor de hacer este programa. Este es un versículo, Juan 1:23, del Nuevo Testamento, donde Juan el Bautista se identifica a sí mismo citando al profeta Isaías cuando dice, abro comillas, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como Juan el Bautista o el profeta Isaías entregan el mensaje de Dios, mensaje que no es escuchado por muchos miembros de la iglesia, y frente a esta actitud que aún, como ya dije, en nuestros días es muy notoria, es este un llamado urgente a preparar el camino del Señor y enderezar su rumbo. Este es un llamado apremiante para ti y para mí, que muchas veces somos sujetos de pecado. Esta metáfora del desierto que evoca el estar predicando o profetizando, exhortando y enseñando a la iglesia o los creyentes en medio de la soledad, o como si no hubiese nadie presente en una iglesia o en el lugar donde estamos entregando la palabra. Esta es una postura que implica en la práctica que debemos llevar un mensaje necesario cuando pocos están escuchando. Analicemos Santiago, que va a ser el pasaje medular de esta exposición. Santiago 4, desde los versículos 4 al 6. Los iremos desglosando para poder hacer una presentación expositiva de las Escrituras con base a la necesidad de que no nos constituyamos o que podamos entender que en la práctica somos a quienes se nos predica en el desierto. Dice así 4:4 Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Esta es una metáfora bíblica habitual que refleja justamente lo habitual de la infidelidad espiritual en nuestra relación con Dios, identificada con el adulterio. El término adúltero se refiere a una persona, hombre o mujer, que comete adulterio, es decir, que mantiene relaciones sexuales, según sea el caso, con alguien que no es su pareja legal o comprometida, es decir, con su esposa o con su esposo. Dicho sea de paso, somos muchas las personas que en una etapa de nuestra vida hemos efectuado este tipo de acción. Es por eso que nos hemos acercado a los pies del Señor en busca de su perdón y de su gracia. ¿Tú lo has hecho? Bueno, entonces esta acción de adulterio implica una traición a la confianza y a los acuerdos establecidos en una relación.
Dios establece una relación con nosotros mediante su doctrina establecida en la palabra, en sus leyes, decretos y enseñanzas, que debemos conocer y debemos cumplir. Además, el adjetivo de adulterio, dándole otra connotación, con la cual también es conocido, puede describir algo que ha sido corrompido o alterado, perdiendo su pureza o autenticidad. Un ejemplo que es bastante fácil de entender. Mezclar la leche con agua se produce una alteración en la pureza de su sabor, de su nutrición de la leche. Ahora bien, como nos estamos refiriendo al creyente y miembro de una iglesia, permítanme exponer lo que Dios revela por boca de Jeremías, capítulo 3, versículo 20, con respecto a la relación de adulterio de su iglesia para con el Señor. Jeremías 3:20. Ciertamente, refiriéndose a la iglesia, ciertamente como una mujer se aparta porfiadamente de su amado, su esposo, así habéis obrado porfiadamente conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. También Ezequiel se refiere sobre el adulterio de la iglesia. Ezequiel 16, del versículo 30 al 32, que dice: cuál inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuisteis semejantes a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer, y escúchalo bien, sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. Aquí está señalando la actitud idólatra del pueblo de Israel y de su inconstancia con respecto a la confianza que tenía que tener con el Señor. Esta actitud que comete la iglesia con Dios, por último, con relación a este acto de adulterio, en términos similares, el profeta Oseas en el capítulo 12 nos relata muy detalladamente cómo será la acción de Dios sobre su iglesia adúltera, que una vez recibida la gracia salvadora y luego se aparta de él, no escuchando la voz del Espíritu Santo que le redarguye en su interior y no endereza sus caminos por medio del arrepentimiento, confesando sus pecados, sometiéndose a la gracia divina por la que el Señor Jesús es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y liberarnos de todo mal. Yo le invito a que usted lea con mucha detención el capítulo 12 que hemos referido de Oseas. Allí habla de toda su crudeza y con muy claras señales de esta actitud o conducta de las iglesias y de los creyentes con respecto a la fidelidad del Señor. Mientras el Señor permanece fiel, nosotros permanecemos infieles y somos como un desierto, el cual no estamos presentes de mente y de corazón cuando el Evangelio nos es enseñado o cuando el Señor nos redarguye por medio del Espíritu Santo que nos pone algo en nuestros corazones. El siguiente pasaje de nuestra cita principal de Santiago que estamos analizando, la veremos ahora. Santiago 4:5, que dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Este versículo nos está hablando de la santidad y del amor de Dios hacia nosotros, que le lleva a demostrarnos su sentimiento apremiante de que nos apartemos del mal y que andemos por sus caminos. Es un acto de celo. Dios por su Santo Espíritu nos llama y desea que nos abstengamos del mal
y escuchemos su palabra y andemos por sus caminos. Nos permitimos señalar que como un paréntesis necesario, refutar interpretaciones de este versículo que no son correctas con base a las escrituras y que a nuestro juicio que éstas se equivocan cuando señalan que este espíritu que hace referencia a este pasaje no sería el Espíritu Santo de Dios el que nos cela, sino que nuestro espíritu que nos lleva a redarguir en nuestra conducta pecadora. Veamos en base a qué creemos que esto no es correcto. Las Escrituras, sin embargo, nos llevan a sostener que el Espíritu Santo celosamente nos llama a la comunión con Dios, a escuchar su palabra y a obedecerla, no siendo el desierto que metafóricamente se nos identifica como bajo nuestra porfía y dureza de corazón. Perdón, siendo el desierto, yo dije no siendo el desierto que metafóricamente nos identifica bajo nuestra porfía y dureza de corazón. Por ello Cristo nos da otro consolador, pues Él sabe que mientras está en la tierra Él es nuestro consolador, pero Él sabe ahora que su hora de expiar nuestros pecados por medio de su muerte de cruz e ir al Padre se acerca y no estará con nosotros, y Él se encarga de que tengamos en nuestro interior otro consolador que se lo solicita al Padre. Juan 14:16 nos dice de lo que el Señor estaba anunciando a los apóstoles. Y yo les pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Y Él les enseñará lo que es la verdad. Bueno, hasta aquí usted dirá, bueno, sí, está bien, pero aquí no está hablando de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Veamos. Luego Juan 16:8-11. Y cuando venga, refiriéndose al Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. No se olviden que cuando Él va al Padre, Él lo hace como un Dios triunfador sobre el pecado y la muerte. Y de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, es decir, Satanás ha sido derrotado. Y luego en Efesios 1:13, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente: Él, hablando del Espíritu, también vosotros cuando oísteis el mensaje de la verdad, el Evangelio que os trajo la salvación, y lo creísteis, escúchalo bien aquí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello era un timbre que se efectuaba en los mensajes oficiales, en los cuales nadie podía abrir el escrito si no fuera el destinatario. Bueno, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, en el sentido de que solamente el Espíritu Santo nos permite entender y escuchar el Evangelio, redarguirnos, guiarnos, etc. Como podemos apreciar, es el Espíritu Santo quien hemos recibido y hemos sido sellados, y que mora en nosotros, es quien nos ama celosamente y desea que no endurezcamos nuestro corazón y que como iglesia no actuemos como un desierto frente a su llamado hacia la edificación y exhortación por medio de su palabra. Enderezando así los caminos torcidos por medio de la perseverancia hacia una vida en santidad y fe en nuestro Señor Jesucristo. El último versículo de la cita que nos sirve de análisis, Santiago 4:6, dice así: pero Él da a mayor gracia. Gracias cuando el Señor entrega algo porque Él desea hacerlo, porque lo hace como un regalo. Pero Él, Cristo, Dios, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes.
Resiste significa estar en contra, oponerse. Equivale a una actitud de un militar que se opone con firmeza y en plena formación contra los soberbios y enemigos. Incluso cuando ellos, como el caso del faraón, se opone a Moisés, Dios les manda plagas y castigos buscando el cambio de actitud. Como ya dije, lo hizo con el faraón por medio de Moisés. Cada una de las plagas, con forma muy resistente, porque los egipcios eran muy porfiados, les mandó plagas sucesivas hasta que ellos rompieron su soberbia. Dios paga a los pecadores con su propia moneda. El orgullo es la madre de la envidia. Lea Santiago 4:5. Es peculiarmente satánico, pues él cayó de Satanás. O sea, la envidia era una actitud de Satanás. Satanás fue orgulloso. Es un ser de la creación que se muestra por encima de sus compañeros y así se levanta contra Dios, teniendo una envidia hacia Dios porque quería ser igual que Él. Quería recibir adoración. Solo Dios puede ser adorado. Somos llamados a que tanto individualmente y también como miembros de la iglesia, somos llamados a ser humildes. Y en Santiago 4:4 lo define como los que no tienen envidia, ni codicia, ni ambición. En cuanto a la actitud del mundo, el humilde contrasta. Como creyentes, todos nosotros somos llamados a divulgar la ruta bíblica del Señor Jesucristo, en especial al evangelizar y a ser discípulos. Pero como ya hemos demostrado que las Escrituras denuncian la existencia de creyentes que Él llama metafóricamente como adúlteros, espiritualmente muertos, que estando de cuerpo presente en una iglesia, están siendo parte de un desierto por medio de invisibilizar su presencia y acción hacia su edificación propia y hacia los demás, no queriendo crecer en el Señor, no queriendo escuchar sus enseñanzas y menos practicar sus doctrinas. Hacemos un llamado por medio de su programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo a realizar personalmente un acto de reflexión sobre su actitud frente al Señor Jesús y a su palabra, y si somos realmente obedientes a su llamado. Pensemos que en Mateo 24, 45 y 46 el Señor algún día nos va a interrogar, pues Él dice por medio de estos pasajes de Mateo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es decir, para que se enseñe a sí mismo y enseñe a los demás con base al Evangelio. Repito, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y luego viene una declaración muy hermosa: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, es decir, cuando el Señor venga en su segunda venida por su iglesia, le halle haciendo así, es decir, enseñándose a sí mismo y a los demás, predicando el Evangelio, siendo un hombre visible en su iglesia y no siendo parte de ese desierto, es decir, de la no existencia de alguien activo, de un verbo. Entonces, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bien, estimados hermanos, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, y que les habla Julio Senagurto, hemos terminado su programa especialmente efectuado
con amor en el Señor para usted. Que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Este es un deseo con el cual cerramos todos nuestros programas. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, como ya hemos dicho muchas veces, es un programa evangelístico que tiene como objeto justamente poder proclamar la ruta bíblica del Señor Jesucristo. No es una iglesia. Por lo tanto, le rogamos que si usted ha encontrado que este programa ha sido de bendición, bueno, usted verá cómo lo puede hacer y así no ser uno más en un desierto, es decir, divulgue su enseñanza, póngala en práctica en su persona y veamos que el Señor siempre nos perdona a pesar de que todos somos pecadores. Por la gracia del Señor, será hasta un próximo programa. Se despide de ustedes, como siempre, Julio Cien Augusto.